No contrates un abogado hasta ver este video totalmente gratuito, con 10 consejos, 10 preguntas, 10 cosas que tenés que saber antes de contratar un abogado. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Exactamente, jurista, en este video vamos a ver eso. Ayuda para vos, ciudadano, que querés contratar un abogado, una abogada, un abogade, como se dice últimamente, para responder preguntas como ¿cómo contratar un abogado de confianza en la Argentina? Requisitos para contratar un abogado, consejos para contratar un abogado, pasos para contratar un abogado o errores comunes al contratar un abogado en la Argentina. Básicamente eso, jurista, te voy a dar más de 10 consejos, te voy a responder más de 10 preguntas porque hay un plus al final del video. Y todo me surgió ayer cuando estaba viendo una película en Netflix que cuando se ponía a hablar el fiscal, el personaje principal, que no era abogado, escuchaba legal, 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 legal. Y a veces nos pasa que el lenguaje jurídico es medio complejo. Así que en esta breve guía de preguntas y respuestas te voy a decir qué es lo que tenés que saber antes de contratar un abogado. Y si no me conoces, yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque, abogado laboralista y docente universitario hace más de 10 años en esa hermosa facultad, en la Facultad de Derecho en la UBA. Y lo único que te voy a pedir es que solo si te gusta el video, si vos decís, este video la rompió, cuando lo termines de ver, le des un gran like y lo compartas. Se lo pases a tu prima, a tu hermano, a un amigo, ¿por qué no? Empecemos. Lo primero que me preguntaría, ahora con el tema de la virtualidad, ¿es lo mismo contratar un abogado de mi zona o de cualquier otra zona? Y para responder a ese interrogante, lo que tenemos que tener en cuenta es que el derecho es un poco distinto en Argentina que en Estados Unidos. Porque vieron que en las películas yanquis a veces el derecho es distinto en un estado que en otro. En cambio, en la Argentina, el derecho de fondo es de toda la Argentina. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que el trabajador, en principio, tiene los mismos derechos en todas las provincias. El trabajador de Capital Federal tiene los mismos derechos que el trabajador de Entre Ríos, porque el derecho de fondo es lo mismo. Lo que cambia es el derecho procesal. O sea, los juicios, el trámite, la duración, etcétera, etcétera, eso es local. En castellano, en una provincia, el juicio se va a regir por unas normas y en otra, en otros. Entonces, para una asesoría técnicamente, uno le puede preguntar a un abogado de cualquier parte del país y va a conocer el derecho de fondo. O sea, un trabajador que necesita saber el régimen de vacaciones o un contrato de locación, todos los abogados vamos a saber eso de todo el país. Pero tenemos que tener en cuenta que el único abogado que va a poder representar mis intereses en un juicio es el abogado de tu zona, de tu jurisdicción, que esté matriculado. Porque en la Argentina, juristas, el abogado, además de tener un título habilitante, o sea, además de recibirse de abogado, tiene que estar matriculado en un colegio público de abogados de la jurisdicción. Por ejemplo, yo estoy matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el tomo 116, folio 303. Eso quiere decir que yo puedo ejercer, yo puedo representar a trabajadores en juicios en capital. Ahora, si me consulta, por ejemplo, un trabajador de Entre Ríos, yo técnicamente lo puedo asesorar porque conozco la ley, pero no le puedo llevar adelante un juicio. Por eso, en www.soyjurista.com lo que hice fue crear un directorio de abogados especialistas en sus temas, que son gente que se actualiza constantemente, gente que sigue este canal y un montón de otros, para formar el Círculo de Juristas. Así que, si necesitas un abogado, no importa de qué parte del país seas, ya seas de Cava, de provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Córdoba, lo que sea, te recomiendo que uses el Círculo de Juristas para buscar tu abogado. Pero antes, mira todo este video porque tengo un montón de consejos para darte. El Círculo de Juristas es muy fácil de usar. Te metes a www.soyjurista.com/círculo de juristas conforme el link que te dejo acá abajo. Y una vez que te metes acá en el Círculo de Juristas, vas acá abajo al Círculo de Juristas, Directorio Jurídico de Abogados y Abogadas de toda la Argentina. Y puedes buscar por territorio o por zona. Por ejemplo, acá pones, necesito un abogado de Córdoba. Pumba. Ahí te aparece el abogado de Córdoba. Y también puedes buscar por materia. Necesito un abogado que sepa derecho laboral. Pumba. Y acá está el abogado, el profesional. Lo mismo
puedes resetear, puedes buscar directamente, necesito a alguien que sepa derecho sucesorio porque necesito hacer una sucesión, etcétera, etcétera. ¿Ven qué fácil funciona todo esto? Qué rápido que es la internet. Increíble, pero pará, sigamos con los consejos. En definitiva, jurista, si contratás un abogado de tu jurisdicción va a ser mejor. ¿Por qué? Porque vas a tener una mejor intermediación con el abogado. Y paralelamente yo llevé algunos juicios, como 10, de trabajadores del interior en Cava, por razones específicas, porque justo la empresa tenía domicilio en Cava, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que mientras mayor intermediación tengas con el lugar y el cliente va a ser mejor, porque los testigos van a ser de esa provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, en principio, yo te recomiendo que te asesores por un abogado de tu jurisdicción, que eso va a ser lo más lógico, ¿no? Consejo número 2. Algo muy importante es que el abogado que vas a contratar sea abogado. O sea, que esté matriculado. Todos los profesionales solemos dar esta información, pero si alguien no te la quiere dar, verifica que sea un abogado matriculado. Es tan fácil como meterte en el Colegio Público de Abogados de la jurisdicción y buscar el padrón y poner sus datos y te va a aparecer. O simplemente pedirle al profesional que lo diga. Yo siempre doy esa información y de hecho la pongo en todos lados. Si ven la descripción de los videos de YouTube siempre aparece mi tomo y folio. Pero bueno, es algo que tienen que tener en cuenta, pues si no les puede pasar la gran Mike Ross en la serie Suits, donde está ejerciendo una persona que no es abogada, básicamente. Y voy a exponerte, porque eres un mentiroso, ¿oíste? Por ejemplo, yo me metí en Google, escribí Colegio Público de Abogados de Capital Federal, voy acá abajo y me salta la página del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, voy a guía de abogados y ponen el nombre, el apellido, mejor dicho el apellido, el nombre, ponen no soy un robot, ponen consultar. Y acá les aparece, miren qué fácil, Esteban Diego Albuquerque, ese soy yo, condición habilitado. ¿Ves? Con esto ya tienen la matrícula, la dirección, los datos públicos de cualquier abogado. Esto funciona en otras provincias, tienen que ir al colegio público de la provincia, básicamente. Sirve el dato, como diría un amigo. ¡Qué trucazo!, ¿no? Otra pregunta que me gustaría responder es, ¿necesito un abogado especializado o no? Y yo lo que le pregunto a ustedes es, si quieres que te opere un médico, ¿vas con un médico clínico o con un médico cirujano? Yo creo que la especialización es clave, es re importante. O sea, si a mí me despidieron, voy a ver un abogado laboralista. Si estoy yendo preso, voy a ver un abogado penalista. Si tengo un accidente de tránsito, voy a ver un especialista en daños, un especialista en civil, en derecho civil. Este es el ABC. Ojo al piojo, porque es verdad que hay abogados y estudios jurídicos que se dedican a multifuero, o sea, que hacen de todo, porque están preparados para eso, digamos, porque tienen muchos socios o es simplemente un abogado capaz de un pueblo chico que se dedica a eso hace un montón de tiempo y bueno, está acostumbrado a ser multifuero. Pero yo creo que esa es la excepción. La mayoría de veces yo te recomendaría a vos que busques un abogado especialista, porque el derecho es tan complejo que a veces incluso a los abogados se nos pasan cosas. En cambio, si consultás a un abogado que siempre está viendo ese tipo de casos, tu caso tiene muchas más chances de prosperar. Así que tenelo en cuenta. Consejo número 4. Vos cuando vas a un restaurante, ves cuánto te va a salir la comida, más o menos. O sea, ves la carta, el menú antes de entrar. Bueno, en el derecho tiene que pasar lo mismo. Vos tenés que hablar de honorarios. No tengas miedo de preguntar por un presupuesto, de ver cuánto te va a salir la consulta, etcétera, etcétera. Porque si no te puedes llevar una experiencia bastante nefasta. Así que es clave preguntar. Por ejemplo, en mi caso, que me dedico al derecho laboral, normalmente lo que hago con un cliente que me viene a ver y quiere iniciar un reclamo laboral, porque no se lo despidieron o se quiere considerar despedido o lo que sea, yo le hago firmar un pacto de quota litis. Eso quiere decir básicamente que no le voy a cobrar de anticipado la consulta, pero el día que gracias al trabajo que realicé ganemos un monto, ya sea por negociación extrajudicial o judicial o lo que sea, por ejemplo, le voy a cobrar un porcentaje. Entonces, lo normal, en los términos del artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, es cobrarle el 20% al cliente. Entonces, hice un juicio que duró 3-4 años. Si se ganó y se cobró a los 3-4 años, bueno, en ese periodo le voy a cobrar el 20% al cliente. Igual, ojo, que tengan en cuenta que, de acuerdo a la ley de honorarios, también el abogado laboralista le cobra el 20% a la otra parte,
o a veces menos si es que el juez regula menos, pero normalmente es el 20%. Entonces tu abogado laboralista le está cobrando el 20% a vos, al cliente, y el 20% a la empresa. Eso es lo normal en derecho laboral. Pero si vos no vas a juicio y vos querés simplemente consultar a un abogado laboralista para, no sé, pedirle que te haga un telegrama impugnando una suspensión, o querés asesorarte bien para ir armando un caso a futuro porque hubo maltrato laboral o discriminación o algo raro, o una cuestión gremial, ahí sí se suelen cobrar las consultas. Entonces, para que de repente no te salten y te tiren un monto enorme, pregunta cuánto te va a salir la consulta, básicamente. Y esto se aplica a todo el derecho. Si vas a consultar a un abogado penalista, preguntale cuánto te va a cobrar la consulta, si es que te la va a cobrar o no, y cuánto cobra dependiendo qué caso cuánto. Lo mismo un abogado para hacerte un divorcio, un daño, una sucesión o lo que sea. Vos tenés que tener claro cuánto te va a salir la consulta y cuánto te va a salir el procedimiento. Más allá de que a veces hay cosas que salen después, ¿no? Hay incidencias y cosas raras que terminan encareciendo los procedimientos porque, bueno, los juicios duran muchísimo en la Argentina. Pero es muy importante que vos sepas antes cuánto te van a cobrar. Gran consejo. No tengas vergüenza de preguntar. El abogado informa y asesora, pero la decisión es tuya. Esto me parece clave, o sea, clave que lo tengas en cuenta. En mi caso, en el derecho laboral, muchísimas veces me vinieron a consultar trabajadores pensando que de alguna manera sus abogados lo estaban estafando, o lo estaban presionando, o lo estaban tratando mal. Y yo creo que el problema más grande es falta de comunicación. Cada caso es un mundo y yo de afuera no puedo asesorarte bien respecto a si un acuerdo es bueno o malo sin conocer detalles del caso. Pero lo que pasa a veces es que en los acuerdos hay un tire y afloje entre los montos que se están ofreciendo, etcétera, etcétera. Y a veces sentimos, los trabajadores o los ciudadanos en general sienten que su abogado los está presionando. Y yo creo que el problema es la comunicación, clave. No tengas miedo en preguntar, porque a veces hay abogados que recomiendan, y me ha pasado ser ese abogado, de recomendar un mal acuerdo, porque sé que el juicio sería peor todavía. Porque sé que capaz en tu caso no tenés buenas pruebas. Desgraciadamente la justicia que nos gobierna es la justicia humana. O sea, capaz vos tenés derecho de ganar, pero si vos no lo podés probar, estamos al horno. Y también está el factor tiempo, que el juicio va a durar mucho tiempo. También está el factor, no es lo mismo demandar a una persona que tiene un montón de plata que demandar a una persona que es insolvente, que es una persona que no tiene plata, porque al que tiene plata, a la empresa que tiene plata es fácil cobrarle, pero a la empresa que se está por fundir no. Entonces hay un montón de detalles que hacen a un acuerdo, ya sea laboral, civil o lo que sea. Entonces pedile fundamentación a tu abogado de última. ¿Por qué me estás asesorando que tome este acuerdo o que no lo tome? Y eso te va a solucionar un montón de cosas. Pero ten en cuenta que la decisión final es tuya. Pero escucha a tu abogado, pero pedile razones para que entiendas por qué te está asesorando de eso. Porque a veces hay cortocircuitos. Y esto me da el pie para el próximo punto, número 6. Que no te hablen en abogañol. Si tenés alguna pregunta de algo, o sea, preguntá. Yo creo que con los años los abogados tratamos de bajar el lenguaje técnico, el lenguaje jurídico al llano, pero lo cierto es que muchas de las veces todavía el derecho suele ser algo muy técnico y se habla, como dije al principio del video, como legal. Pero bueno, es tarea de tu abogado bajarte esa complejidad y si no entendés algo, pregúntale. Ese es el secreto, pregúntale. Y ojo a veces, porque también me ha pasado que venimos con un entendimiento de la realidad que es erróneo y no subestimen al abogado tampoco, porque me ha pasado que me vienen y me dicen, doctor, tenemos que meter una medida cautelar, tenemos que meter un amparo, y en realidad no hay requisitos legales en este caso particular para meter un amparo. Entonces, escucha a tu abogado, entender las razones, porque a veces hay incumplimientos, hay violaciones al derecho, pero que no ameritan un juicio. ¿Se entiende por dónde vamos? O sea, imagínate un contrato de locación, o sea, un contrato de alquiler. Y te deben 50 pesos. Te retuvieron 50 pesos. No hacen iniciar un juicio por 50 pesos. Pero están violando el contrato. Y sí, están violando el contrato. Pero ya mover todo el aparato judicial por 50 pesos es un absurdo. ¿Se entiende a lo que voy? Es importante que lo mates a preguntas al abogado si no entendés algo. Pero ten en cuenta también las circunstancias del caso. No tengas miedo en preguntar.
Pero tené cuidado en desautorizar la opinión profesional. Eso no quiere decir que no puedas pedir una segunda opinión. O sea, eso puede pasar tranquilamente. De hecho, cuando vas a ver al médico y te dice, che, tenés cáncer de piel, es normal ir a otro médico o hacerte otra vez los estudios o algo, porque bueno, es algo súper grave. Bueno, en el derecho pasa igual. Consejo número 7. No le mientas a tu abogado. O sea, ¿cómo vas a ver a un abogado y le vas a mentir? Le voy a contar una anécdota loquísima. Hace muchos años me vino a ver un cliente y me dijo, esto es blanco. Y yo, ¿es blanco? Bueno, dale. Vamos a probar que es blanco. Conseguí los testigos, todo. El juicio duró 2-3 años y en el medio del juicio se produjeron las audiencias testimoniales y llamé a los testigos que me dio mi cliente. Y de repente, cuando yo le empiezo a hacer todas las preguntas al testigo, me entero que eso no era blanco, que eso era gris. O sea, es un ejemplo, ¿no? Pero si vos me mentís y me decís que hiciste horas extras cuando no las hiciste, y de repente yo no lo puedo probar en el juicio y todos los testigos que vos me estás dando no prueban eso, bueno, nos haces ver mal. No solo a mí, o sea, te haces ver mal vos frente al juez. Le quitas verosimilitud a tu reclamo. Entonces, si vos ya vas a mentirle al abogado, estás al horno. Mentirle en un detalle, por lo más insignificante que sea, puede ser una catarata tremenda. Y ten en cuenta que entre el abogado y el cliente hay secreto profesional. O sea, no tengas miedo de decirle la verdad. Porque con esa verdad, él va a estar en un mejor lugar para asesorarte lo mejor posible. Si vos le mentís y él empieza a hacer un montón de pruebas y un montón de alegaciones que son mentiras, eso te va a hacer ver mal a vos y posiblemente capaz pierdas el juicio entero por eso. Y eso puede tener consecuencias gravísimas. También me enteré casos donde un trabajador fue a ver a 2 abogados y no le dijo a ninguno de los otros que lo estaba viendo y se iniciaron 2 demandas. Eso puede ser un caos, puede tener consecuencias enormes. O sea, básicamente es una estafa procesal lo que está haciendo ese trabajador. O sea, puede cometer un delito penal por ese tipo de cosas. Entonces, no le mientas al abogado. Clave. Pensalo más como un socio que alguien que le tengas que mentir, ¿se entiende? Pensá que te está representando. Es una extensión tuya, digamos. Es un contrato de mandato. O sea, él te representa a vos. Si vos te automentís o le mentís al abogado, está mal horno. Consejo número 8. Sé prolijo. Y esto es más difícil de lo que parece, pero es muy importante. Toda la documental que te dé tu abogado o que jurídicamente sea importante, no la pierdas, hace una carpetita. Imagínate firmar un contrato de locación, un contrato de alquiler y perder el contrato. Está mal horno. En derecho laboral, imagínate mandar un telegrama y perderlo. Mandar una carta de documento y perderlo. Estamos al horno. Esos instrumentos privados, o incluso si tenés alguna escritura o lo que sea, instrumentos públicos, son claves, no los puedes perder. Certificados médicos. Si vos tuviste licencias en el contrato de trabajo, lo que sea, todos esos certificados tenés que guardarlos, necesitas los originales, no los pierdas. Y no solo eso, también en mis videos tengo videos donde recomiendo de despido discriminatorio y maltrato laboral, etcétera, etcétera, donde recomiendo que vos hagas como un relato, como una historia describiendo las circunstancias, modo, tiempo y lugar de lo que pasó. Es importante que cuentes tus hechos, tu historia, porque después pasan los años, pasan los meses, lo que sea, y te olvidás. Entonces es muy importante que vos seas prolijo en cuanto a los hechos. Por ejemplo, tuviste un accidente de tránsito. Bueno, anotá. Tal día, a tal hora, yo iba por tal calle, doblé, era de día, era de noche, había luz, no había luz, un auto se me cruzó, un auto blanco se cruzó desde tal calle a tal otro, vino por acá, había 3 testigos, los nombres de los testigos son tal, los números de teléfono son tal. Porque si vos no anotás todo esto, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y después no entendés nada. Entonces vos tenés que ser prolijo, tenés que guardar las fotos si es que sacaste fotos, tenés que tener un relato claro. Porque si tu abogado no lo tiene claro, eso, después el juez tampoco lo va a tener claro y después no vas a poder probar lo que necesitas probar. Entonces es muy importante que seas una persona prolija en cuanto a lo legal. Lo mismo si trabajás por una empresa, bueno, mínimo tener los recibos de sueldo ordenados y en un lugar para que no se pierdan. Y si puedes guardar una foto, un kit digital, ¿no? Una copia digital de todo lo importante, por si el día de mañana lo perdés. Lo mismo con contratos, etcétera, etcétera.
es muy importante que guardes todo esto, porque si no, a veces el que tiene razón termina perdiendo por no poder probar lo que tiene que probar. Entonces, no pierdas documental, anota todo y tenés un registro muy claro. Por ejemplo, si tenés 10 certificados médicos, anota en una hoja: tengo un certificado médico de fecha tanto, de fecha tanto, de fecha tanto, de fecha tanto, que me dice que de fecha tal a tal estaba resfriado, de fecha tal a tal tenía tal enfermedad, lo que sea. Y además, un folio con todos los certificados médicos en original. Y además, por si acaso, fotos de eso. Es mucho trabajo, sí, pero créanme que es muy importante, porque si no, estamos luchando contra una marea enorme. En cambio, cuando son prolijos, todo es más fácil. Consejo número 9. No duermas. O sea, el derecho funciona a petición de parte. Esto en castellano quiere decir que el derecho funciona a base de reclamos. Si vos no reclamás, todo queda en la nada. Hay excepciones a esto, pero en el 99% de las situaciones, si vos no reclamás, todo queda en la nada. Si a vos te pisa un colectivo y vos no le haces reclamo al colectivo, a la aseguradora, incluso al chofer, si no haces nada, y bueno, nadie te va a dar nada. Ahora, si quedaste paralítico de por vida por ese accidente y vos no reclamás, bueno, te vas a quedar sin nada. Si vos reclamás, bueno, vas a poder reclamar una indemnización, los gastos médicos, etcétera, etcétera. Bueno, el derecho funciona así. Si a vos te despidieron y vos no reclamás, estás al horno. Y el derecho en la Argentina, y en la mayoría parte del mundo, funciona en base a reclamos. Si vos no contratás a un abogado e iniciás un reclamo, todo queda en la nada. Depende de vos. Y ya sé lo que pasa, que mentalmente pensar en esto es un conflicto que me hace doler la cabeza, pero vos tenés que enfrentar los problemas, porque si no los enfrentás y mirás para atrás y te distraes, va a ser mucho peor. Tenés que armarte de fuerza, hacer estos resúmenes de los hechos, buscar un abogado. Si no te gusta ese, buscar otro, pero moverte. ¿Por qué? Porque en derecho hay algo que se llama prescripción, que si pasan los años y vos no haces nada, perdiste el derecho. No es tan así, pero es así. O sea, si a mí me despidieron hoy, pasan 2 años, yo no hice nada, no contraté abogado, no mandé telegrama, no hice nada, perdí la oportunidad de reclamar. Esa obligación ya no es reclamable judicialmente. Cada obligación tiene un plazo de prescripción distinto. No es lo mismo un daño, un accidente de tránsito, que derecho laboral, que derecho penal, que derecho civil, etcétera, etcétera. Pero en todos los casos te tienes que asesorar lo más rápido posible. Y si no sabes dónde, acordate del círculo de juristas. Consejo número 10. ¡Qué buen video! ¡Dale un like! No te automediques. O sea, es clave. Este consejo es clave. O sea, cuando estudiamos medicina o lo que sea, todos nos dicen: no te automediques, que te medique un médico. ¿Por qué? Porque a veces hay efectos secundarios de las cosas que no tenemos en cuenta. Y te tomaste esta pastilla, te curó tal cosa, pero te dejó en cama 3 semanas porque te rompió el hígado o lo que sea. Entonces es muy importante que no te automediques. Y es muy importante que no te autoasesores. O sea, si no sos un abogado especialista en el tema, no te autoasesores. Vas a estar en problemas. Yo tengo muchos videos tutoriales donde enseño derecho, porque en mi canal básicamente enseño derecho laboral a estudiantes de derecho y abogados. Y hay trabajadores, por ejemplo, que me contactaron, me pasó hace un mes, que había hecho su propio telegrama. No puedes hacer tu propio telegrama porque yo cuando enseño a hacer telegramas, capaz mi ejemplo es un ejemplo chiquitito, pero la realidad cuando analizamos un caso, tenemos que analizarlo desde toda la óptica. Entonces capaz te suspendieron y vos impugnaste la sanción, pero no sé, en tu caso también tenías que haber intimado por la 24013 y tenías que intimar bajo procedimiento de considerarte despedido, etcétera, etcétera, y no lo hiciste y jurídicamente estás al horno. Entonces, asesorate por un profesional. Clave, no te automediques, no te autoasesores, porque a veces los errores son muy graves y son muy difíciles o imposibles de remontar, porque todo el reclamo tiene que ser congruente. Así que no dudes de asesorarte, y si no sabes dónde, recordá el círculo de juristas. 11 plus. No tengas miedo de preguntar cómo va tu reclamo.
No te digo que lo hagas todos los días ni todas las semanas, porque en la mayoría de países y en la Argentina pasa, los juicios duran muchos años. Entonces, capaz si un juicio dura 2, 3, 4, 5 años, si vos preguntás todas las semanas qué estás pasando, bueno, probablemente te diga no, siga despacho, etcétera, etcétera. Pero no dudes de preguntar. Te voy a contar una anécdota que capaz te va a hacer reflexionar. A mí pasó hace como 6, 7 años que ganamos un juicio. Había plata para cobrar ya, cash, y no lo encontrábamos el trabajador. No lo encontrábamos porque el juicio duró mucho, porque era contra el Estado. Duró como 7 años, me acuerdo. Y no lo encontrábamos para cobrar. Había cambiado el teléfono, no estaba en redes sociales. Tuvimos como 6 meses para ubicarlo y lo terminamos ubicando por la hermana gracias a el Facebook, nada que ver. Entonces, es muy importante que sigas en contacto con tu abogado. No lo vuelvas loco, pero sí le preguntes en qué está. De vez en cuando, una vez cada 2 meses, etcétera, etcétera. Para que no haya pérdida de contacto. No tengas miedo de preguntar en qué está tu causa. Obvio, respetando los límites lógicos, ¿no? No le vas a preguntar un domingo a las 4 de la tarde en qué está tu juicio, porque bueno, el abogado va a estar en otra. Pero sí es importante de vez en cuando le mandes un mail o un mensajito de WhatsApp, una vez cada X cantidad de meses, para que demuestres que estás con vida. Porque a veces, aunque no lo crean, el abogado pierde. Yo por eso, cuando yo tengo un curso para abogados, mi primera consulta laboral, y en ese curso uno de los consejos que doy es eso: pedile a tu cliente sus datos de las redes sociales, los datos de un contacto, de Instagram, de Facebook, de lo que sea, porque me ha pasado que el cliente cambia de teléfono y no lo ubicás más sino. Entonces es muy importante que no pierdas contacto con tu abogado. Y lo más importante es que si te gustó este video le des like y lo compartas. Me prometiste que lo ibas a compartir y no dejes de ver esos videos que están buenísimos. Yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque y yo soy jurista. Nos vemos en ese gran video que tenés a continuación.